Esta videocápsula la he preparado para tratar con más detalle lo que tiene que ver con el plan de los recursos humanos. El plan de los recursos humanos, según se llamaba en la edición 5 del PMBOK, de los Fundamentos para la Gerencia de Proyectos, ahora en la edición 6 se llama la gerencia de los recursos. Es decir, su alcance se amplió. Eh, pero digamos que lo hemos venido trabajando de esa manera, identificando desde el plan del cronograma los recursos humanos, físicos y monetarios que requerimos en el proyecto. En este plan lo que vamos a hacer es detallar la planificación sobre cada uno de estos tipos de recursos. Por lo tanto, el primer tipo de recurso que vamos a trabajar es los recursos humanos, es decir, el grupo de proyecto. Vamos a establecer en un organigrama, y esa es la premisa que vamos a trabajar en la planificación, vamos a establecer el organigrama del grupo de proyecto, gerente de proyecto, su grupo, digamos, de gobierno, llamémoslo así, o sea, sus subalternos que tienen poder de gobierno sobre el resto del grupo, obviamente dependiendo del tipo de proyecto. Estamos hablando de un proyecto que tenga, eh, digamos, espacio para que exista este tipo de directivos. Luego los supervisores que estarían debajo de estos gerentes, que están debajo a su vez del gerente de proyecto. Y por último, el grupo de base. Estamos hablando, por ejemplo, en un proyecto de software de inteligencia de negocios, yo puedo tener el grupo de base, pueden ser ingenieros, los supervisores son otros ingenieros, estamos hablando de mezcla con Scrum o con Agile, entonces pues obviamente vamos a tener grupos y cada uno de esos grupos va a tener su líder y podemos tener una estructura muy similar donde todos son de un nivel profesional alto y de un nivel técnico y de conocimiento alto. En otro tipo de proyectos, plan de negocio, en un tema de infraestructura, podemos tener, por ejemplo, operarios, podemos tener maestros, podemos tener obreros en la parte de base, sus supervisores, luego sus gerentes y finalmente el gerente de proyecto. Es decir, esto se adapta a cualquier tipo de proyecto, como siempre hemos dicho, no está limitado a cierto tipo de proyecto, sino que se puede aplicar en cualquier tipo de proyecto. Simplemente hay que establecer del estándar que debo tomar para aplicarlo en mi proyecto por el tipo de proyecto que es y lo que va a realizarse como producto o servicio en este proyecto. Entonces, los recursos humanos debemos primero identificarlos, saber muy bien quiénes son. Podemos hacer una lista que ya la tenemos desde el plan del cronograma, quiénes son. Luego vamos a tener que organizar quién depende de quién, es decir, así como teníamos unas dependencias en las actividades, acá vamos a tener unas dependencias en el personal, ¿sí? Y por eso el organigrama nos ayuda a establecer quién depende de quién. Y tenemos la herramienta, el cuadro RACI de responsabilidades, donde puedo definir en las actividades quién es responsable, quién es subordinado o accountable, a quién debo comunicar cosas sobre la actividad y a quién debo consultar cosas sobre la información. Por eso R de responsable, A de subordinado o accountable, C de consultar e I de informar. Entonces, con esto podemos ayudarnos para establecer muy bien las dependencias dentro del grupo de proyecto. Claramente, si requiero hacer alguna modificación porque me di cuenta que, por ejemplo, la gente de calidad, ¿cierto?, que trabajé en el plan anterior, la voy a necesitar meter ahora en este organigrama que no lo tengo en el presupuesto ni lo tengo en el plan del cronograma, pues simplemente me devuelvo aplicando la premisa de integración, donde decimos que todo el plan es integrado, y hago los cambios respectivos, los documento y saco una versión, digamos, actualizada de
ese plan de proyecto con los planes de las áreas actualizados también a lo que vamos trabajando. Es decir, la planificación es dinámica en cada una de las áreas del conocimiento, pero también como plan global. La adición que tenemos en la sexta edición es que vamos a tener que trabajar también los otros recursos, que ya los tenemos identificados del plan del cronograma, pero los vamos a tener que identificar con claridad y vamos a tener que planificar qué recursos son, qué máquinas son, qué especificaciones tienen, que ya algunas están definidas, para llegar finalmente a los costos y poder incluir esos costos también en el presupuesto, porque de alguna forma, si uno no lo deja tan explícito como lo hemos hecho en la forma de trabajar acá, este tipo de conceptos, si la persona no tiene cuidado, se pueden quedar por fuera y son fundamentales porque son parte de la inversión en activos que voy a hacer en el proyecto. Por lo tanto, tengo mis recursos humanos y mis recursos físicos. La última parte sería recursos monetarios. En proyectos como los petroleros, los mineros, algunos que tengan que ver con legislación donde se requiera una licencia o un permiso, se va normalmente a requerir una garantía al gobierno que le da el permiso, y puede ser una garantía en dinero que se deja quieto, ¿cierto? Hay diferentes figuras financieras para hacer esto, o un banco que da un crédito y ese crédito permite hacer esa garantía al gobierno. Son casos particulares como por ejemplo cuando se va a explotar petróleo, se debe dar una garantía a la Agencia Nacional de Hidrocarburos por el valor del plan exploratorio en esa fase en la que se está otorgando el permiso para hacer la exploración o explotación. Lo mismo en el tema minero, hay que tener ciertas garantías para que la Agencia Nacional de Minería le permita hacer la explotación minera. En el tema de comunicaciones puede que si es una emisora, si tiene que ver con este tipo de temas de transmisión de información, es muy posible que para el espectro vaya a tener que dejar una garantía para que le den la licencia de utilización de esa emisora o de esa frecuencia, pues, para poder emitir. En todo caso, desde el caso más pequeño hasta el caso más grande, son recursos monetarios que debería dejar como garantía y quietos, pero que debo presupuestar en el plan del costo o del presupuesto del proyecto. Tres tipos de recursos: humanos, físicos, monetarios. Identificación. Trabajamos sobre todo en los humanos, grupo de proyecto, dependencias, organigrama, responsabilidades, con el fin de llegar al detalle inclusive de los perfiles de cargo. Para este tema de nuestro trabajo, digamos, la planificación que ustedes están haciendo, 3 o 4 perfiles son suficientes, donde se establezca el cargo, el perfil del cargo, ¿cierto? Las responsabilidades y los roles del cargo y las competencias que se deben tener para el cargo. Si ustedes logran hacer esto, tienen una premisa de planeación para los recursos humanos muy completa y muy adecuada a su proyecto, pero sobre todo a la aplicación de la ejecución de ese plan específico sobre esos recursos. Igual sobre el tema de los recursos físicos, igual sobre el tema de los recursos monetarios. Me refiero, cuando digo igual, a establecer con detalle qué recursos son, dónde se van a conseguir, cuándo se necesitan, para poder tener una planificación adecuada y que todos los elementos, recursos humanos, recursos físicos y monetarios, estén disponibles en el momento que lo requerimos de acuerdo a nuestro cronograma. Bueno, ese es el contenido de esta cápsula, espero que les haya servido y cualquier otra pregunta me cuentan. Muchas gracias.